Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes desde el pueblo de Albuñuelas. Comenzamos la celebración del Viernes Santo, haciéndolo en silencio, postrados delante del altar desnudo, a los pies del Sagrario, a los pies de la Virgen de las Angustias, patrona de Albuñuelas. Hoy nos acompaña también mi compañero Felipe para celebrar juntos los santos oficios del Viernes Santo. Ante el silencio de la celebración, ante la solemnidad en secreto o en silencio, nosotros vamos a ponernos también a los pies del Señor, celebrando su muerte, preparándonos para su resurrección, invocando al Señor precisamente que nos prepare para morir con Él y resucitar con Él. Nos hemos reunido para conmemorar la pasión y la muerte del Señor Jesús. Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo a la casa del Padre. En la celebración de esta tarde todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y desde el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor. Las lecturas de la palabra de Dios que llegan a su culmen en la pasión según San Juan, la solemne oración universal que manifiesta la universalidad de la salvación, la Santa Cruz a la que hoy adoramos, la Sagrada Comunión que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada por nosotros. Hermanos, nos sentamos y estamos de pie y nos preparamos para comenzar a escuchar la palabra de Dios. Y si estamos sentados, ponemos nuestro corazón disponible para que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos lo abra y nos haga sentir también la pasión junto con Él. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, y ante él reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, aunque comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevada a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas, y Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo: Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco fuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte. A ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, tomando el vinagre, dijo: «Está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Guardamos un momento de silencio y nos ponemos de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pasión del Viernes Santo, siempre cogida del Evangelio de Juan, nos invita a ver de forma diferente lo que podemos estar viviendo en este día tan peculiar. Posiblemente nos fijemos en que a las 3 de la tarde ha muerto el Señor, de que es un día de ayuno, de abstinencia, de que es un día en el que parece que todos estamos de luto. El Señor ha muerto. Y sin embargo, aunque la pasión de San Juan es tan explícita en muchos detalles, de dolor, de muerte, de pasión, al fin y al cabo, en esa doble y triple visión del apóstol, nos damos cuenta de que no solamente está hablando de la muerte del Señor, sino que está hablando continuamente de algo bien distinto, de colocar a Jesús en un lugar al cual le corresponde. Veíamos ayer, Jueves Santo, cómo nos invitaban a darnos cuenta de que ese Jueves Santo era el resumen de todo el Tríodo Pascual que hoy, precisamente Viernes Santo, comenzamos. Nos dábamos cuenta cómo en el lavatorio de los pies nos invitaban a darnos cuenta del servicio que el Señor nos pedía. Nos dábamos cuenta de que el Señor, con el pan y el vino, nos ha dicho que su cuerpo y que su sangre, que se entregan por nosotros, y que al mismo tiempo nos damos cuenta que el sacerdocio que ha instaurado Cristo es algo diferente. Parece que estoy hablando hoy de Jueves Santo, pero es que hoy también, hoy Viernes Santo, ya lo vivimos ayer. La pasión del Señor, el colocarse el Señor en la cruz, es de nuevo volver a escuchar las palabras en la última cena: tomad y comed,
esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. El Señor nos vuelve a invitar a comer de una forma distinta. Ayer veíamos el banquete, hoy vemos el sacrificio. Y al fin y al cabo las dos visiones de una misma cosa, la Eucaristía, que ayer celebrábamos de la última cena, la institución de la Sagrada Eucaristía, donde al mismo tiempo celebramos el banquete del Señor y al mismo tiempo celebramos el sacrificio del Señor. Ese mismo tiempo, banquete y sacrificio, se unen en la persona de Cristo, que es el sumo sacerdote, que es el servidor, que es precisamente el que se ha revestido con nuestra carne, se ha hecho uno exactamente igual a nosotros, a excepción del pecado, para darnos a toda la humanidad nuestra propia salvación. El que es eternamente todopoderoso se ha hecho minúsculamente pequeño, pobre, lo último, incluso un bandido colgado en la cruz, para que los que estábamos pringados de pecado hasta el fondo, seamos sacados y colocados en un lugar sublime. Los que éramos pobres nos hemos convertido con Cristo en ricos. Los que estábamos perdidos, con Cristo hemos sido encontrados. Los que estábamos muertos, con Cristo hemos resucitado. Los que no éramos nada, con Cristo lo somos todo. La pasión de San Juan que acabamos de leer es una invitación a darnos cuenta de que en la muerte de Cristo está su victoria. De que en la muerte de Cristo está precisamente el colocarse en el lugar que le corresponde, como dueño y señor de todo lo creado, como rey de todo el universo. Y toda la pasión es, sin duda alguna, aunque cruenta, la coronación del rey. Es precisamente la visión de que Cristo ha vencido desde el principio hasta el final, desde que le dan el beso en el huerto de los olivos hasta que dice que todo está cumplido y entrega el Espíritu. Cristo es el que vence desde el principio hasta el final. Es el que por su entrega cumple la voluntad del Padre y en esa voluntad a nosotros nos lo entregan todo. Nos hemos visto cómo los soldados, después de que ha sido entregado el Señor, comienzan a reírse. Qué curioso que los soldados, alguien que no tiene nada que ver con todo esto, sean los primeros que proclaman a Jesús como el Rey Salve, Rey de los judíos, y apostilla el apóstol, y le daban bofetadas. Pero sin embargo, lo han reconocido. Es más, lo han coronado de espinas. Le han dado su caña, como el cetro de poder, e incluso lo han vestido del color púrpura. Para el mundo romano, el color de los reyes. Para el mundo de los judíos, el color de los locos. Pero da la casualidad de que todo es lo mismo. Es una invitación a darnos cuenta de que Cristo está colocándose en su trono. Nosotros lo llamamos cruz, pero sin duda alguna se ha sentado para gobernar, y gobernar en la paz, en la gloria, en la salvación, en la eterna victoria de un Dios todopoderoso que se ha hecho pequeño para darnos la eterna salvación, que se ha dejado matar por su propia creación para darle a la creación una vida completamente nueva, distinta. Es curioso también que Jesús solamente hable frente a los grandes, al sumo sacerdote y a Pilato. Y a los dos les dé continuamente lecciones de que al final Él es el auténtico Señor. Él es el auténtico Rey. Él es el auténtico sumo y eterno sacerdote. Ambos nos invitan a darnos cuenta de que cuando Jesús habla, demuestra una y otra vez que Él es el que viene desde el cielo para hacerse presente en medio de nosotros y de esa forma transformarnos. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, le dice a Pilato. Y Pilato no escucha la verdad, incluso se pregunta, ¿y qué es la verdad? Como si un relativismo propio del tiempo de los romanos, propio de la cultura romana, se hubiera hecho plenamente en su vida. Se le presenta la verdad delante de él, echa carne delante de él y no es capaz de verla. Pilato intenta salvar al Señor, pero no por el Señor, sino por miedo a él. Con lo cual el relativismo y el egoísmo plenamente en el corazón de Pilatos provocan que esto no llegue a buen puerto a los ojos de los hombres. Sin embargo, se cumple la Escritura una y otra vez. La Escritura que dice continuamente que el Hijo de Dios, el siervo de Yahvé, ha venido para sufrir, ha venido para entregarse, y en esa salvación, en esas heridas, en esa muerte, encontramos nuestra salud, encontramos nuestra vida eterna, encontramos nuestra unión plena junto al Señor. Lo que veíamos ayer, Jueves Santo, hoy
lo palpamos. Cristo colgado en la cruz es de nuevo el partir y repartir ese pan que es su cuerpo y dárnoslo a tomar. El coger la última copa, la copa de la bendición de la cena de los judíos, y decir que es su propia sangre y repartirla, es de nuevo ver cómo la sangre chorrea cruz hacia abajo, entregada una y otra vez por cada uno de nosotros. En ese banquete colgado en la cruz, en ese Cristo reinante en su trono tan distinto como es la cruz, nos damos cuenta de que ese Rey ha venido para alimentarnos eternamente, para darnos todo lo que necesitamos, para abrirnos de par en par las puertas del paraíso. Unas puertas del paraíso que tampoco vamos a comprender cuando mañana veamos precisamente el sepulcro vacío. Ya están las puertas del paraíso abiertas. Los muertos ya han sido llamados a la vida eterna. Los que estaban perdidos han sido precisamente convocados a estar con el Señor. Con lo cual, Cristo de nuevo demuestra que ha vencido, que nos ha abierto eternamente la misericordia del Señor para darnos su vida junto a Él. Estamos viviendo unos días muy raros, muy difíciles para nosotros, encerrados, incluso perdiendo a seres queridos, incluso dándonos cuenta como hay gente que no puede tocar o despedirse de sus familiares antes de que se mueran. En este momento en que la Iglesia celebra la muerte del Señor, nos ponemos precisamente en sus manos dándonos cuenta que todo está cumplido y que aunque muramos, viviremos con Él. Aunque pasemos por la pasión, basta la fe, basta reconocer a Cristo como el Mesías, como el Rey, como aquel que lo ha hecho todo para darnos cuenta de que la muerte ha sido vencida, de que todo aquello que podía hacernos daño, Cristo lo ha roto para siempre, de que todo aquello que podía alejarnos o separarnos o rompernos por completo y dividirnos frente al Señor, Cristo lo ha restaurado con su muerte y con su resurrección. Por eso los cristianos frente a la muerte cantamos, aunque derrochemos nuestras lágrimas, aunque tengamos el corazón con pesadumbre. Nosotros los cristianos estamos siempre alegres porque la muerte ha sido vencida por Cristo y con su muerte nos ha llegado nuestra salvación. Con su entrega nos han llevado eternamente a juntarnos con el Señor nuestro Dios en el cielo. Por lo tanto, en estos momentos de dureza, de tragedia continuamente, de gente que muere de nuestro alrededor, de gente que se infecta con el dichoso coronavirus, con estos días de sufrimiento, hoy más que nunca el Señor nos sale al paso, que yo he vencido al mundo por tu propia vida, que Él se ha hecho carne con nosotros para que no temamos absolutamente nada, ni siquiera a la muerte. Y en ese dolor, en esa pasión, en esta crisis, en esta enfermedad, nos damos cuenta de que Cristo sigue venciendo, que Cristo sigue saliéndonos al paso y mostrándonos una vez más que tras la muerte está la vida, que el árbol de la vida nos ha traído la resurrección, que Cristo con su derroche, con su derramamiento, con su entrega total, nos ha abierto las puertas del reino de los cielos para cada uno de nosotros. No tengáis miedo, nos dirá el Señor, nos repetirá Juan Pablo II incluso cuando sea recién elegido Papa, ¿no? No tengamos miedo ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni al luto, ni al dolor, pues Cristo ha vencido al mundo. Cristo se ha convertido en el Rey de este mundo. Cristo se ha convertido en el Señor glorioso, resucitado de toda la creación. Y pase lo que pase, Cristo siempre vencerá.
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Francisco Javier, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el pueblo, todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la misión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren en Él
el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en silencio encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Donde estuvo clavado
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Dejamos un momento de adoración a la cruz, pues a partir de ahora ya no se hará genuflexión frente al sagrario hasta que no haya una nueva consagración del pan y del vino. Hacemos adoración plena de la cruz precisamente en este momento del Viernes Santo. Y mientras que nosotros hacemos los improperios de este día, os invitamos a que en vuestra casa busquéis cualquier crucifijo y también lo adoréis, lo beséis, lo hagáis vuestro precisamente para unirnos en esa adoración a la cruz. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y tenga piedad. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti?
Yo te planté como una viña, escogida, hermosa. Qué amarga te has vuelto contra mí. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto, en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol, dulces clavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto, en hoja, en flor y en fruto. Mientras Felipe se queda allí con el Señor, nosotros, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
De nuevo, como todos estos días, os invito a que hagáis comunión espiritual. De nuevo vamos a desmontar ahora otra vez el altar que hemos montado solamente para el momento de la comunión y vamos a quedarnos con la cruz, solamente en el altar, vacío, solamente esa cruz, el árbol de la vida, que nos invita a encontrarnos con el Señor muerto por cada uno de nosotros, que ha entregado su vida para darnos la salvación. Guardamos silencio, hacemos comunión espiritual y nos unimos a toda la Iglesia en la adoración a la cruz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Antes de que os vayáis todos, os recuerdo que mañana celebraremos la vigilia pascual a las 10 de la noche. Vuelvo a repetirlo. Vigilia pascual a las 10 de la noche. Que paséis un buen fin de Viernes Santo.